Buenos días a todos y feliz sábado. Le agradecemos a Dios, ¿verdad?, que estamos acá en su casa. En esta mañana pues vamos a seguir estudiando la palabra de Dios y vamos a estar basando este, este estudio en un texto muy conocido por todos, que es Juan 3:16. Y entonces digamos que vamos a desglosar completamente ese texto de Juan 3:16 para saber, porque sabemos que es un texto que habla y expresa totalmente el gran amor de Dios por cada uno de nosotros. Entonces vamos a ver de qué manera Dios, al mostrar su amor, ¿verdad?, por cada uno de nosotros, lo podemos ver reflejado en ese texto de Juan 3:16. Y entonces el tema de esta noche tiene que ver específicamente acerca de inversión. De hecho, la lectura bíblica que hace un momento escuchamos, si usted la lee bien, pues se dará cuenta de que está hablando acerca de inversión, ¿verdad? Primeramente habla, ¿verdad?, de que un hombre encuentra un tesoro y ¿qué es lo que hace? No le dice nada a nadie, vende todo lo que tiene y va y compra ese tesoro. O sea, porque lo que él vio ahí era más valioso que lo que él tenía. Y también se habla de un comerciante, un mercader, ¿verdad?, que se enamoró de una gran perla y vendió todo lo que tenía, perdió toda su fortuna, simplemente ¿por qué? Por obtener esa pequeña, pero muy valiosa y preciosísima perla, ¿verdad? Y yo quisiera nuevamente leer ese texto. Mateo capítulo 13, versículos del 44 al 46. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas, y al hallar una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. O sea, son dos parábolas, dos ilustraciones, dos historias, como usted le quiera llamar, diferentes, pero encierran un mismo punto, una misma idea, ¿verdad? Es importante. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que para estas personas lo importante no era lo que ellos tenían, no era lo que ellos habían adquirido por sus propias fuerzas, sino lo que todavía le faltaba. Que pudiera ser que a los ojos de las demás personas era algo insignificante, pero para ellos era sumamente valioso. Entonces, como le decía hace un momento, nosotros vamos a estar estudiando a raíz de Juan 3:16. Pero antes de eso, yo quisiera compartir con ustedes simplemente una breve definición de lo que es inversión. Y todos aquí hemos invertido, ¿verdad? Todos hemos invertido. De hecho, nuestra vida se basa en eso, en inversión. Aún con la persona que nosotros elegimos vivir por el resto de nuestra vida en esta tierra, es también ¿qué? Una inversión. Y dice este concepto, esta definición, acción de destinar los bienes de capital a obtener algún beneficio. O sea, ese es digamos, el concepto general desde un punto de vista económico, ¿verdad? Por obtener algún beneficio. Pero la palabra de Dios le da otro matiz, le da otro sentido, le da otro giro, ¿verdad? Y entendemos a la luz de la palabra del Señor que para Dios inversión es otra cosa, va mucho, mucho más allá. Entonces, todos conocemos Juan 3:16, ¿verdad? Todos nos lo sabemos, es uno de los textos principales que nos aprendemos de memoria cuando comenzamos, ¿verdad?, a conocer de Dios, cuando comenzamos, tenemos esa curiosidad o esa meta de querer aprendernos algún texto bíblico, ¿verdad? Entonces, Juan 3:16 juntamente con Salmo 23 son uno de los textos, digamos, fundamentales o principales que siempre tratamos de aprendernos de memoria, porque es algo muy importante y encierra una gran verdad. Y yo quisiera, si no es mucho pedir, que buscáramos allí Juan 3:16 y vamos a leerlo. Sé que no lo sabemos de memoria, pero vamos a leerlo.
Dice la palabra del Señor: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vamos a ver en esta mañana aspectos que debe tener la inversión. Y el primer aspecto que nosotros encontramos en este texto es el siguiente: un valor. Si usted va a invertir en algo o en alguien, tú tienes que invertir algo que valioso. Si usted va a invertir en un negocio, tiene que invertir cierta cantidad de dinero en dependencia de lo que exija ese negocio. O sea, algo que tenga valor, algo que tenga sentido, algo que no sea solamente valioso para usted, sino para las otras personas con quien usted va a hacer el negocio. Pero dice la palabra del Señor allí que lo más valioso que existe en el universo, Dios lo dio por cada uno de nosotros, y fue Jesús. ¿Hay algo más valioso que el universo que Jesús? Y Dios lo dio por ti y por mí. Eso me hace ver a mí, me dice a mí, que si Dios se entregó a su propio Hijo, que era lo más grande, lo más significante, lo más trascendental para Él, por darme vida a mí, por perdonarme a mí, eso me da a entender que realmente el amor de Dios por mí es inigualable, es único, y solamente es Dios quien me lo puede dar. O sea que cuando Dios vio que este mundo cayó en pecado, ya Él tenía trazado el plan para invertir en este mundo, para nuevamente realzar a la nueva estatura donde se encontraba este mundo de donde cayó. Y Él dijo: lo único que podemos hacer es invertir en lo más valioso que yo tengo, mi Hijo Jesús. Por eso dice el texto que ha dado a su único Hijo, que ha dado lo más que puede querer un padre, y lo hizo por ti y por mí. Dice Romanos 8:32 también: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cuál es otro aspecto que nosotros debemos tener en la inversión? Bueno, invertir también implica riesgo. Es un riesgo, pero dice un dicho por ahí que el que no arriesga, pues no gana. Y todo en la vida es un riesgo. Aún la vida cristiana es un riesgo. Es un riesgo para nosotros, desde el punto de vista carnal. Porque cuando nosotros queremos aceptar una vida nueva en Cristo Jesús, es un riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar de ser quienes hemos sido durante todo el pasado para ser nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17. Y esa es una lucha interna con la que tenemos que luchar. Lucha que es, lógicamente, no luchamos solos, luchamos con Dios. Pero carnalmente nosotros tenemos que dejar de ser, dejar de ver, dejar de sentir, dejar de hablar, dejar de objetar, como siempre hemos hecho, para hacer cosas nuevas. Y es un riesgo para nosotros. Pero en Cristo Jesús lo podemos lograr. Y dice la palabra del Señor que allí Dios también tuvo que arriesgarse. Él dijo: yo voy a dar a mi Hijo lo más precioso que yo tengo. Pero dice el libro de Juan en el capítulo 1 que a lo suyo vino, ¿y qué sucedió? Y no la recibimos. La luz vino a iluminar este mundo lleno de tinieblas. ¿Y qué fue lo que hizo? Todo el mundo, con nuestros pecados, con nuestra inseguridad, con nuestra ignorancia, opacamos a esa luz. Jesús vino para darnos salvación y no le recibimos. Jesús vino para iluminar nuestros ojos y no le tuvimos en cuenta. Jesús vino como rey
en este mundo, la deidad encarnada, y ni siquiera le recibimos como Él se merece. Pero aún así el gran amor de Dios fue tan grande o es tan grande por cada uno de nosotros que Él se arriesgó. Y Él dijo, no importa que haya muchos que no lo reciban, habrá al menos alguna persona que sí lo recibirá en su corazón. ¿Recuerdan el caso cuando el ángel Gabriel le dijo todo a María de que iba a ser la madre del Salvador y Jesús nació? Y también el ángel, ¿verdad? El ángel Gabriel juntamente con una gran cantidad de ángeles le anunciaron a los pastores que el Mesías prometido había nacido, el Redentor del mundo había llegado. Simples pastores fueron los que fueron allá a recibir al Salvador. Sin embargo, ¿dónde se encontraban los fariseos? Llenos de orgullo, de pompa, por lo que vestían, por lo que sabían. Y pasaron inadvertidamente que el tiempo del cumplimiento del Mesías estaba allí. No la recibieron. Dice Mateo 24, 26, 42, otra vez fue y lloró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hablando del momento cuando Jesús se encontraba en Getsemaní. El propio Jesús reconoció que era un riesgo. El propio Jesús entendía que si Él quería, podía dejar al hombre a su merced. Pero Él también quería arriesgarse porque Él también nos ama. Y al respecto, yo quiero leerles una cita que yo sé que hemos leído todos, decía de toda la gente, página 641. Había llegado el momento pavoroso, el momento que había de decidir el destino del mundo. La suerte de la humanidad pendía de un hilo. Cristo podía aún ahora negarse a beber la copa destinada al hombre culpable. Todavía no era demasiado tarde para Él. Podía enjugar el sangriento sudor de su frente y dejar que el hombre pereciese en su iniquidad. Podía decir, reciba el transgresor la penalidad de su pecado y yo me volveré a mi Padre. Pero no lo hizo. Ahora, dice la matutina esta, Dios nos cuida, escrita el septiembre 18. Precisamente porque Cristo no se quiso salvar, el pecador tiene esperanza del perdón y el favor de Dios. Si al tratar de salvar al pecador, Cristo hubiera fallado o se hubiera desanimado, habría concluido la última esperanza de cada hijo e hija de Adán. ¿Se arriesgó Jesús también por amor a cada uno de nosotros? Pues claro que sí. ¿Dio todo Jesús en este mundo por cada uno de nosotros? Pues claro que sí. Y a veces a nosotros se nos es muy costoso, muy imposible cumplir la voluntad de Dios, o venir a la iglesia, o repartir alguna literatura. ¿Qué otro aspecto tiene la inversión también? Un motivo. ¿Cuál es el motivo que hizo que Dios descendiera a este mundo? Amor. ¿Qué te motiva a ti y a mí, mi querido hermano, cuando decimos que Jesús es nuestro Padre? Que Dios es nuestro Padre, perdón. ¿Qué te motiva a ti cuando es sábado y tú sabes que debes venir a la iglesia? ¿Qué te motiva a ti? Realizar todas las labores mediante el Espíritu Santo que debe realizar un cristiano mediante sus dones y talentos. ¿Qué es lo que te motiva a ti vivir como persona en este mundo sabiendo de que tú eres una carta leída para este mundo? Dice 1 Corintios 13 que si yo hablo lenguas humanas y angélicas,
pero no tengo qué. De nada sirve todo lo que hagamos. De nada sirve todo lo que digamos. De nada sirve todo lo que pensemos si no existe amor. Y no un amor cualquiera, el amor de Dios. Dice el texto en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios. Un amor único, un amor que no admite comparación, un amor que no se ve en este mundo, un amor que tú y yo ni siquiera lo podemos sentir, pero es el amor de Dios. Y en ese amor Dios quiere que nosotros vivamos. En ese amor es donde Dios quiere que nosotros nos mantengamos en fe. En ese amor es como Dios desea que nosotros trabajemos para Él en este mundo. Un amor incomparable que te impulsa a hacer lo que tú realmente en carne no quieres hacer. Que te impulsa a ir a donde tú no quieres ir. Que te impulsa a hablar de una manera que tú carnalmente no quieres hablar. Ese es el amor de Dios. Primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que por medio de Él nosotros pudiéramos vivir. ¿Qué aspecto también tiene la inversión? Un proyecto. Lógicamente, cuando vamos a invertir, nosotros invertimos ¿con qué? Con un fin, con un futuro, para recuperar el doble o el triple de lo que hemos invertido. Y lo mismo sucede con Dios. ¿Cuál es el proyecto que tuvo Dios? Dice el texto bíblico, para salvar al mundo. No para salvar unos cuantos, no para salvar únicamente a los judíos, sino al mundo entero. Dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de Él. Ese es el proyecto de Dios. ¿Qué aspecto también tiene la inversión? Una imparcialidad única. Y a diferencia a como se acostumbra en el mundo en la inversión, Dios es diferente. Porque Dios invierte para todos en la misma cantidad. Pero en el mundo usted no invierte para todos. Usted invierte ¿para qué? Para usted recibir más. ¿No es así? Para usted recibir más. Usted invierte para que todos reciban la misma cantidad de usted o que usted desea. Pero a diferencia, Dios piensa diferente. Porque Él invirtió enviando a su Hijo y muriendo en la cruz del Calvario para derramar en la misma cantidad su gracia y su sangre por cada uno de nosotros. 1 Timoteo 2:4 nos dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué otro aspecto también tiene la inversión? Una condición. En toda inversión hay reglas, hay normas a seguir. Y que si usted le incumple, lógicamente no va a esperar el resultado que usted desea. Entonces, con Dios también sucede lo mismo. Hay una condición. ¿Cuál es la única condición en la inversión que Dios tiene con nosotros? Sencillo, creer en Él. Para que todo aquel que en Él crea. Es sencillo, creer en Él. Se dice sencillo, pero se hace difícil. Pero cuando nosotros realmente trabajamos y pensamos conforme al corazón de Dios
y vivimos en este mundo reflejando el amor de Dios sobre las demás personas, nos es fácil, mis queridos hermanos, creer en Dios. ¿Recuerdan el texto cuando Pablo y Silas estaban encarcelados? Dice allí que por causa de la palabra del Señor los azotaron, los metieron en la cárcel y le pusieron cepos en las manos y en los pies. Y ellos comenzaron a cantar himnos de alabanzas a Dios. Y a medianoche, ¿qué sucedió? Un gran terremoto sacudió toda la cárcel y se le cayeron las cadenas de las manos y los pies. Y el carcelero pensó que todos se habían ido, que se habían escapado los presos, y pensó en quitarse la vida. Pero dice que allá en la profundidad de la oscuridad de la prisión, Pablo y Silas le gritó y le dijo: no te hagas daño alguno. Y cuando este carcelero se presentó delante de estos hombres de Dios, ¿qué fue lo que hizo? Dice que arrodillándose delante de ellos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta de Pablo y Silas? Cree en el Señor Jesucristo y no solamente serás salvo tú, sino toda tu casa. Esa es la condición, mi querido hermano. Creer, tener fe, dedicar tu voluntad a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el otro aspecto de la inversión? Un fin. ¿Cuál es el fin de Dios? Que nadie se pierda. Según de Pedro 3:9 nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el mundo secular, cuando usted invierte, a veces hay personas como usted que invirtieron que no recogen o no tienen el mismo resultado que usted pueda tener. Pero en el caso de Dios, Él sabe que si todos creemos fielmente en Él, ninguno nos vamos a perder, porque ese es el fin de Él. Pero ese fin se va a lograr en dependencia a que nosotros cumplamos con la condición de Dios, creer en Él. Y sabemos, mis queridos hermanos, que hay más oportunidad de salvarse que de perderse. Porque es el fin de Dios que toda la humanidad se salve, no que se pierda. Y Dios quiere, mi querido hermano, que al final de los tiempos, cuando Él venga a buscarnos, usted se encuentre ahí, no solo, sino también con su familia. Y en último, ¿cuál es el último aspecto de la inversión de Dios? Pues darnos el regalo que este mundo, ni todo lo que nosotros pudiéramos tener, nos puede dar. Es la vida eterna. Entonces, ¿cree usted que Dios realmente nos ama? ¿Cree usted que realmente la inversión que Dios ha hecho para este mundo vale la pena o ha valido la pena? Pues claro que sí. Porque Dios conoce el final desde el principio. Y es un regalo que Él te da a ti y a mí, mi querido hermano. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero el don, el regalo de Dios es vida eterna a través de ¿quién? De su Hijo Cristo Jesús. En cierta ocasión, habían unos muchachos en la escuela que estaban siempre haciéndole bullying a otro muchachito porque este muchachito era adoptado. Y le decían: tú no tienes familia, tú no tienes padres, tú eres una persona obsoleta en este mundo. Y diariamente se burlaban de él de esa manera, hasta que una vez él no se enojó, pero una vez se llenó de valor y le respondió de una manera que les cayó la boca para siempre a estos muchachos que se burlaban de él. Una vez se paró frente a ellos y le dijo: es cierto, yo fui adoptado y a los que yo llamo padre en la actualidad no son mis padres biológicos, pero ellos me eligieron a mí
porque tuvieron una preferencia conmigo. Sin embargo, a sus padres biológicos, sus padres hicieron nada más que aceptarlos a ustedes tal y como son. Pero conmigo tuvieron una preferencia. Mi querido hermano, tú y yo somos fundamentales para Dios. Dios tuvo una preferencia con cada uno de nosotros. Por eso realizó la mayor inversión que se ha podido ver en todo el universo, por amor a ti y por amor a mí. Ahora, sabemos de que Dios ha invertido mucho por nosotros. La otra parte, ¿cuántos de nosotros hemos invertido realmente con amor, sin interés alguno, con sinceridad, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, para Dios? Es importante que nosotros también sintamos el deseo de invertir lo mejor para Dios. Dígase tiempo, dígase dones, dígase talento, todo para Dios. Y que sea siempre lo mejor, porque Dios dio lo mejor por ti y por mí. Así que, si en esta mañana este sencillo tema te ha tocado y te ha dicho a ti, realmente Dios me ama, realmente Dios ha invertido mucho por mí, realmente Dios es único en el mundo, pero realmente Dios espera que yo también invierta con Él en su obra, en su casa, en este mundo. Si ese es tu deseo, y si así tú se lo quieres decir a Dios en oración, yo te invito a ti, mi querido hermano, que mientras vayamos cantando las notas de este himno número 3, todos aquellos hermanos, los que deseen, se pueden poner en pie. Querido Señor que moras en los cielos, Padre, tu palabra nos muestra que no hay mayor inversión en todo el universo que la que tú hiciste por nosotros. Dice a tu Hijo por darnos vida, por darnos salvación, por brindarnos perdón, por darnos el regalo de la vida eterna. Y a veces nosotros no entendemos esto y producto a eso en muchas ocasiones no te damos a ti lo mejor. Pero a partir de hoy, Señor, queremos hacer las cosas nuevas. A partir de hoy queremos corresponder
a esa inversión que tú hiciste por cada uno de nosotros. A partir de hoy, Señor, a pesar de que es insignificante en comparación lo que tú hiciste por nosotros, vamos a trabajar por darte lo mejor, por darte la mejor adoración, por darte la mejor pleitesía, por rendir nuestro corazón a tus pies, por darte la mejor alabanza, por darte, Señor, el fruto de nuestros dones y talentos, lo mejor que tengamos, para que así, Señor, tu iglesia siga edificándose y que al final de los tiempos esta iglesia sea una iglesia triunfante en el nombre de Cristo Jesús. Lo rogamos y lo pedimos, Señor, en los méritos de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Para saludar y dar las gracias. A las 6:30 hay Sociedad de Jóvenes. Dios les bendiga.